Estimados alumnos, hoy nos toca abordar el tema del nacimiento de la República Peruana. La llegada de la independencia, y con ella la del modelo republicano, significó la promesa de una vida mejor para los peruanos, ya que se transformaría la vida social y política heredada del periodo virreinal. De esta manera, debíamos dejar atrás a la sociedad virreinal, la que presentaba, entre otras, las siguientes características. En el aspecto social, se trataba de una sociedad jerárquica, organizada por estamentos, es decir, se trataba de una sociedad basada en la desigualdad legal, en la que las personas eran diferenciadas por privilegios y obligaciones. Esta desigualdad se basaba en los orígenes de las personas. De esta manera, los españoles y los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, eran sujetos de plenos derechos, mientras que la población indígena tenía derechos recortados. En el aspecto político, estábamos frente a una monarquía absolutista. El rey de España nombraba a su representante en el virreinato peruano, que era el virrey. El orden político descansaba en la tradición y se justificaba en los mandatos de la religión. De esta manera, la religión legitimaba el orden social y político. Pero ahora, siguiendo el ejemplo de las naciones civilizadas, es decir, las naciones europeas, había llegado el momento de construir una sociedad moderna. Esta debía constituirse bajo el amparo de los principios de la modernidad, es decir, una modernidad que se oponía a la tradición. Mencionemos algunos principios de esta modernidad. En primer lugar, la sociedad debía fundarse en la primacía del individuo, donde el ciudadano ejerce su razón de forma autónoma. En segundo lugar, debía imperar la libertad y la igualdad entre todos los ciudadanos. En tercer lugar, debíamos tener un gobierno representativo respaldado en la soberanía popular. Es decir, la vía para legitimar el poder era la soberanía del pueblo. En cuarto lugar, la sociedad debía estar regida por el laicismo. Es decir, se busca la independencia de toda influencia religiosa. En quinto lugar, debíamos rechazar la tradición, porque había llegado el momento de cambiar las reglas de la vida social y emanciparnos de las doctrinas que no se basaban en la razón. De hecho, el uso de la razón es otro de los principios de la modernidad. Los hombres de la época pensaban que el uso de la razón nos llevaría a la felicidad material. Esos eran los principios de la modernidad. Veamos qué pasó en la práctica. Bajo estas premisas de la modernidad, entonces, se fundó la República Peruana. De esta manera, se proclama la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Estos debían elegir periódicamente a los gobernantes y debía existir una separación de poderes. Sin embargo, en la práctica, esto no se cumplió. Uno de los problemas más graves que debe enfrentar el Perú es que no se cumplió con la premisa de la igualdad. Prueba de esto es que la desigualdad legal se mantuvo a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, la esclavitud se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. También se mantuvo vigente la contribución personal que debía pagar la población indígena. Al respecto, el sociólogo e historiador Nelson Manrique explica que el tributo indígena colonial, abolido por San Martín el 27 de agosto de 1821, fue restaurado en agosto de 1826, con el nombre de contribución personal. La contribución personal permaneció vigente hasta 1854. Además, se mantuvo la utilización gratuita de la fuerza de trabajo indígena.
esta era regulada en la época colonial a través de la mita, que fue abolida por San Martín y Bolívar. Sin embargo, el servicio gratuito indígena volvió a ser restablecido bajo distintas modalidades en los países andinos en cuanto se afirmó la República. La más importante en el Perú fue el servicio a la República, es decir, la obligación de los indígenas de trabajar un número de días al año gratuitamente en las obras estatales. Como podemos darnos cuenta, en estos primeros años del Perú republicano se conjuga la tradición y la modernidad. En teoría, todos nos habíamos convertido en ciudadanos, pero en la práctica se mantiene esta diferenciación legal, se mantiene esta desigualdad. Como hemos dicho, se mantiene el sistema jurídico de esclavitud y la población indígena sigue pagando impuestos o tiene la obligación de dar fuerza de trabajo por sus orígenes. Todo esto nos lleva a un segundo problema. Este segundo problema es la dificultad existente en el país para construir una nación. Nelson Manrique ha hecho notar que en el caso peruano, el Estado precedió a la nación. Para abordar este tema es necesario presentar dos conceptos. El primero de estos es el Estado. ¿Qué entendemos por Estado? Siguiendo a Elena Sánchez en su libro Conceptos Fundamentales de Historia, podemos decir que el Estado es la forma de poder público abstracto e impersonal, separado tanto del gobernante como de los gobernados, que constituye una entidad dotada de personalidad jurídica formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía. A partir de esta cita de Sánchez, podemos decir entonces que el Estado es la organización política independiente y que cuenta con atribuciones soberanas. En el caso peruano, esto apareció el 28 de julio de 1821, cuando San Martín proclama la independencia y se consolida con el triunfo de las fuerzas patriotas en los campos de Junín y Ayacucho. El segundo concepto es el de nación. ¿Qué entendemos por nación? Sigamos ahora a Julio Aróstegui, quien nos explica que la nación es un conjunto de ciudadanos ligados por una historia, una lengua y una cultura comunes, pero sobre todo por la voluntad de vivir juntos y regirse por las mismas leyes e instituciones. Gracias.